Hoy hablaremos sobre qué opciones legales tienen las personas con parol humanitario para ajustar estatus y no ser deportadas, sobre el endurecimiento de las restricciones al asilo en la frontera para el 2024 y 2025, sobre la polémica por el otorgamiento del parol humanitario, asilo político y reunificación familiar a miembros del gobierno cubano, y también responderemos preguntas sobre la I-220A y la petición familiar I-130. Con la nueva decisión del gobierno de los Estados Unidos de no renovar el parol humanitario, ¿qué opciones legales hay para permanecer en el país? Sí, cómo no. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Eh, sí, en estos programas de parol humanitario se diseñaron originalmente para darle la oportunidad a las personas que una vez entraran, pues tenían un periodo de tiempo para ellos normalizar o regularizar su estatus en los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que al ya estar por vencerse esa estadía de, normalmente son 24 meses que le dan, pues la persona tiene que buscar algunas otras alternativas. Entre estas alternativas, pues podemos hablar sobre las personas de nacionalidad cubana, pues tienen la oportunidad de solicitar al año y un día, ellos pueden solicitar el ajuste cubano y obtener su residencia de esa manera. También tienen la opción de que un familiar los pida, pueden hacer peticiones familiares y por último también tienen la opción de solicitar asilo en los Estados Unidos. Si son de otras nacionalidades, como por ejemplo de Haití, de Venezuela, de Nicaragua, pues tienen la opción de solicitar, por ejemplo, una visa T o una visa U, en el caso de personas que hayan sufrido, hayan sido víctimas de crimen o han sufrido tráfico humano. También tienen la posibilidad de solicitar asilo en los Estados Unidos y en algunos casos pueden solicitar también el TPS. En el caso de, por ejemplo, los venezolanos, si entraron, entraron a Estados Unidos antes de julio 31 del 2023, pues pueden solicitar el TPS. En el caso de los haitianos, pues si han estado en Estados Unidos antes de junio 4 del 2024, también pueden solicitar el TPS. En el caso de los nicaragüenses, bueno, es un poco más delicado, pero también tendrían las opciones de solicitar pueden tratar de normalizarse a través de una petición familiar, igual que los demás grupos, los venezolanos y los haitianos. Si en el período de espera para la aprobación de sus solicitudes de regularización de estatus se les vence el parol humanitario, ¿tendrían que salir del país por un tiempo hasta ser aprobados? Eso va a depender del tipo de programa el cual ellos están utilizando para normalizar o regularizar su estatus en los Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso de una persona que es cubano que entró con el paro humanitario que se le esté venciendo, pues normalmente al año y un día pues puede solicitar la residencia y no es necesario que salga del país. En el caso de una persona que esté solicitando asilo, pues es recomendable que haga el asilo antes de que se cumpla un año, pero igual podría solicitar el asilo siempre y cuando explique el por qué lo está solicitando después del año. Hay distintas formas de explicar eso. También hay otras posibilidades que la persona podría hacer una petición familiar y no necesariamente tiene que salir del país, dependiendo si es una petición familiar que tenga una visa, sea un proceso de visa inmediato, como por ejemplo un ciudadano americano pidiendo esposa o esposo o a hijos menores de edad. Ambos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos han presentado propuestas de inmigración que endurecerán las leyes sobre cruces ilegales para pedir asilo en la frontera en el 2025. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Sí, es correcto. Se están endureciendo las leyes. Tanto Kamala Harris, la candidata por el Partido Demócrata, ha dicho que ella va a mantener y va a endurecer las leyes para poder entrar al país. Dentro de las cosas que ella está proponiendo, pues está hablando de que se contraten más jueces de inmigración y también más oficiales fronterizos para que puedan ejercer las leyes migratorias. También ella está diciendo que se va a mantener el programa actual, que es la reglamentación nueva que se pasó a partir del 1 de octubre, la regla final, la cual mantiene en la frontera que
si las personas en los últimos 28 días, el flujo de personas es mayor de 1.500 personas, pues los oficiales de la frontera no van a entrevistar a nadie para un proceso de asilo. También el candidato por el Partido Republicano, Donald Trump, ha dicho que de él ganar la presidencia, pues va a eliminar el programa del parol humanitario. Igual piensa eliminar el programa del CBP One. Otra de las cosas que él está diciendo de él ser elegido presidente es que va a revertir a lo que era el programa antes de que las personas que soliciten asilo tienen que esperar en México. El programa anteriormente se llamaba el MPP. Entonces él está hablando de que van a continuar con esos programas y va a aumentar el proceso para tratar de ejercer las leyes migratorias de una forma más rígida. En los últimos meses ha habido reportes de diferentes miembros del gobierno cubano que han entrado a los Estados Unidos, ya sea a través de asilo, reunificación familiar o parol humanitario, lo que ha llevado incluso a congresistas a pedir que no se les concedan o se les retiren estas aprobaciones. ¿Sus antecedentes en Cuba pudieran invalidar las peticiones? ¿Es posible cancelar el otorgamiento de estos 3 programas migratorios? Sí, hemos visto que en los últimos meses pues ha habido mucho malestar en la comunidad por razón de que se han dado casos de personas que han entrado a través de estos programas, específicamente personas de alto rango en el gobierno cubano, como por ejemplo vemos el caso del viceministro que entró por la frontera con un CBP One y que va a pedir un asilo en los Estados Unidos. Y también vemos el caso de la fiscal de apellido Roca, la cual se ha determinado que ella fue una de las fiscales que estuvo procesando a los manifestantes pacíficos en las marchas del julio 11 del 2021 en Cuba. Entonces, esto ha causado un malestar grande en la comunidad hispana porque estas personas se están beneficiando de estos diferentes programas, lo cual ha causado que 3 congresistas le escribieran al secretario de Estado Blinken y también al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas para que ellos den razón de por qué estas personas están pudiendo beneficiarse de estos programas y que puedan beneficiarse, por ejemplo, del asilo político, cuando se puede determinar que ellos han sido represores de personas en Cuba. Esas personas que hayan entrado, si se determina que sí mintieron en sus aplicaciones cuando estaban tratando de beneficiarse de estos distintos programas, pues sí puede tener consecuencias en sus casos migratorios, ya sea de asilo político o ya sea si más adelante solicitan una residencia, si se determina que ellos mintieron en sus solicitudes para poder beneficiarse de estos programas. Preguntas de la audiencia. Pregunta de Centeno Delia 44. Si el padre ya sometió la petición I-130 al hijo que entró con parol humanitario y el parol está próximo a vencerse, ¿puede aplicar el hijo al asilo para darle tiempo a la aprobación de la residencia y así no quedar indocumentado y poder andar tranquilamente de manera legal? Sí podría solicitar asilo siempre y cuando pues tenga base para solicitar un asilo. Eso le daría un espacio de tiempo para que en el caso, lo que pasa es que la pregunta no especifica la edad del hijo, si es hijo menor de edad o si es alguien que es mayor de edad, es el estatus específico, si es casado, pero sí es una posibilidad, dependiendo de la nacionalidad que sea, si en realidad tiene base para solicitar un asilo, puede hacerlo. Pregunta de Sofía. Si cerré la corte administrativamente con una petición I-130 de mi esposo, ¿podría aplicar a mi residencia también? ¿O tendría que esperar a que mi caso de petición familiar se decida? Ok, ahí hay un detalle y es que si la persona cerró el caso en la corte basado en que va a solicitar un perdón en un futuro, porque hizo una petición familiar, una I-130, pues si solicita la residencia, va a tener que decidir en su momento si va a solicitar, va a seguir ese proceso de hacer el perdón I-601A o si quiere solicitar a la residencia. No puede tener ambos procesos, porque si ella decide solicitar a la residencia con UCIS,
eso le va a impedir, o si ya solicitó el perdón I-601A, le pueden negar ese perdón. Inclusive, si no continúa con el proceso más adelante de tratar de obtener el perdón, pues podrían reabrirle el caso en la corte si fue cerrado administrativamente. Pregunta de María Alice. ¿Cómo se puede cerrar la corte con I-220A? Bueno, se puede cerrar la corte con una I-220A y diferentes maneras. Una de ellas, por ejemplo, es si la persona tiene algún familiar que lo pueda pedir y se puede hacer una petición, una I-130, pues con eso se puede, dependiendo del tipo de petición que sea, se puede ir a los fiscales y solicitarle el cierre a través de la discreción de los fiscales, que en inglés se conoce como el prosecutorial discretion o un PD request. Eso es una forma de hacerlo. Y también está la manera de que se puede solicitar directamente al juez, que el juez cierre el caso administrativamente o haga un cierre total del caso dependiendo del tipo de petición que sea. Pregunta de Norma Escayón. Tengo doble nacionalidad y residencia permanente en otro país. ¿Mis hijas me pueden pedir con TPS aprobado? Ellas entraron con parol. Ok, la pregunta es un poquito confusa porque no sé de qué nacionalidad son, tampoco explica, o sea, el estatus o sea, si las hijas, por ejemplo, son cubanas, si entraron, podrían hacerse residentes en un futuro. Necesitaría más información para poderle contestar la pregunta. Pregunta de Jenny López. Entré con I-220A y mi corte individual es el 7 de noviembre. Yo tengo un asilo que hice para obtener mi permiso de trabajo. ¿Qué pasa si me presento a esa corte sin un abogado? Bueno, no es aconsejable que una persona se presente a una corte final de inmigración en un proceso de asilo sin abogado. Le explico porque es un proceso bastante complejo el obtener y discutir un caso de asilo delante de un juez de inmigración. Entonces, si la persona se presenta sola, sin representación, pues hay una alta posibilidad de que el juez no le otorgue el asilo y ordene la deportación. Así que no es aconsejable que lo haga. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias por su atención. Los esperamos la próxima semana para responder sus dudas de inmigración. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.